Un aniversario que rompe el alma. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta a este video para no perderse nuestro próximo relato. Y ahora, prepárense para escuchar una de las historias de traición más impactantes que jamás hayan oído. La copa de cava se resbaló de los dedos de Victoria y se estrelló contra el suelo de mármol del lujoso club de campo Las Dalias. El sonido resonó por el comedor, deteniendo todas las conversaciones. La voz de su esposo, Ricardo, se escuchaba con claridad desde la terraza. Dime otra vez por qué debería seguir casado con esa ama de casa aburrida cuando puedo tenerte a ti. Amanda. Victoria no ha sido interesante en 20 años. Victoria Castellanos se quedó inmóvil detrás de las puertas francesas, su corazón de 52 años martillando contra sus costillas. La cena de aniversario que había planeado durante meses de repente se sintió como una broma cruel. 25 años de matrimonio, y así era como descubría la verdad. Es tan predecible, continuó Ricardo. Su voz arrastraba las palabras debido al costoso vino. La misma rutina todos los días. Tenis a las 9, almuerzo con esas amigas vacías, a casa a las 4 para preguntar cómo me fue el día, como si realmente entendiera de negocios. Dios, Amanda, tú eres todo lo que ella no es. Joven, ambiciosa y realmente interesante para conversar. La risa de Amanda flotó a través del cristal. Ricardo, cariño, te mereces a alguien que aprecie tu éxito. Victoria solo ha vivido de tu dinero durante décadas. Las manos de Victoria temblaron mientras agarraba su bolso. Los pendientes de esmeralda que Ricardo le había regalado esa mañana. De repente se sintieron pesados en su cuello. Una celebración de sus bodas de plata, había dicho. Un símbolo de su amor perdurable. El divorcio será simple, estaba diciendo Ricardo. Ya he hablado con mi abogado. Victoria firmó esas capitulaciones matrimoniales hace 25 años sin leerlas. Recibirá lo suficiente para vivir cómodamente, nada más. Y luego tú y yo podremos estar juntos como es debido. Las palabras golpearon a Victoria como si fueran golpes físicos. Divorcio, abogado, capitulaciones. ¿Cuánto tiempo había estado esto planeado? ¿En cuántas cenas había sido Amanda una invitada en su mesa, sonriéndole a Victoria mientras planeaba robarle su vida? ¿Y qué pasa si se entera del otro dinero?, preguntó Amanda, apenas bajando la voz. Ella no sabe nada de eso, respondió Ricardo con seguridad. Victoria nunca se ha interesado por las finanzas. No tiene ni idea de a qué tiene derecho. Es mejor así. Victoria se pegó al cristal, esforzándose por escuchar. ¿Otro dinero? ¿Qué otro dinero? Pobrecita ama de casa, arrulló Amanda. Probablemente cree que depende completamente de ti. Porque lo está, se rió Ricardo. O eso cree. Es increíble lo que la gente ignora sobre sus propias vidas cuando otra persona se encarga de todo por ellos. Victoria se alejó de la puerta, su mente dando vueltas. 25 años de matrimonio, y no era más que una broma para ellos. Una ama de casa aburrida y predecible, que ni siquiera entendía su propia situación financiera. Miró a su alrededor el comedor donde había celebrado cada hito importante de su vida adulta. Cenas de aniversario, fiestas de cumpleaños, celebraciones de negocios. El mismo club de campo donde Ricardo le había propuesto matrimonio hace 26 años, prometiéndole toda una vida de amor y compañerismo. Victoria. La anfitriona se acercó con una expresión de preocupación. ¿Está usted bien? Querida, se ve pálida. Estoy bien, logró decir Victoria, aunque su voz sonaba extraña en sus propios oídos. Solo necesito un poco de aire. Caminó entre las miradas curiosas de otros comensales,
susurros que la siguieron hasta la entrada. Probablemente todos sabían sobre Ricardo y Amanda. Victoria era la última en enterarse de la aventura de su propio marido. El valet trajo su coche, el Mercedes plateado que Ricardo le había comprado para su cumpleaños número 50. Otro símbolo de su generosidad, su amor, su cuidado por su comodidad. Ahora se sentía como una prueba de su dependencia, su completa confianza en un hombre que la veía como nada más que una obligación. Victoria condujo a casa por las serpenteantes carreteras de las afueras de Madrid, pasando por los cuidados jardines y elegantes casas de su exclusivo barrio, hogares donde otras esposas vivían, con suerte en matrimonios más honestos que el suyo. Su mansión apareció a la vista, la colonial georgiana, que había sido su orgullo y alegría durante 15 años. Había pasado meses eligiendo cada mueble, cada color de pintura, cada planta del jardín. Ahora se sentía como una hermosa prisión que ella misma había decorado. Victoria se estacionó en el camino circular y se sentó en la oscuridad, mirando la casa donde se había creído feliz. Las luces automáticas iluminaron la entrada principal, proyectando largas sombras sobre el paisaje perfectamente cuidado. Pensó en llamar a alguien. Su hermana vivía en Málaga, demasiado lejos para ofrecerle consuelo inmediato. Sus pocas amigas cercanas eran todas esposas de los socios de negocios de Ricardo. ¿Cómo podría explicar que acababa de descubrir que todo su matrimonio era una mentira? Victoria agarró su bolso y caminó hacia la casa, cada paso resonando como una cuenta regresiva para el final de todo lo que creía saber sobre su vida. Mañana tendría que averiguar qué venía después. Esta noche solo necesitaba sobrevivir a la revelación de que los últimos 25 años se habían construido sobre la mentira. La puerta principal se sintió más pesada de lo habitual al empujarla. El candelabro de cristal en el vestíbulo proyectaba patrones familiares en las paredes, pero todo se veía diferente ahora. Esta ya no era su casa. Era la casa donde la habían mantenido cómoda mientras su marido planeaba su descarte. Victoria subió las escaleras a su dormitorio, preguntándose si Ricardo volvería a casa esta noche o se quedaría con Amanda. De cualquier manera, necesitaba empezar a planear. Margarita Fuentes, la abogada de divorcios cuya tarjeta había guardado oculta en su joyero durante 2 años, iba a recibir una llamada a primera hora de la mañana. Al llegar al rellano, Victoria se detuvo a mirar las fotos familiares que adornaban el pasillo. Fotografías de boda, de vacaciones, imágenes de una pareja feliz construyendo una vida juntos. Todas mentiras, se dio cuenta ahora. O al menos, mentiras por su parte. Pero algo que Amanda había dicho le molestaba. ¿Qué otro dinero habían discutido? Victoria nunca había prestado atención a sus finanzas, más allá de su asignación mensual y las tarjetas de crédito. Ricardo siempre se había encargado de las inversiones, los impuestos, los asuntos de negocios. Decía que era demasiado complicado para que ella se preocupara. Ahora se preguntaba qué más Ricardo había considerado demasiado complicado para que su aburrida y predecible esposa lo entendiera. Mañana comenzaría a averiguarlo. Esta noche planearía su escape de la hermosa jaula en la que nunca se había dado cuenta de que estaba. Victoria entró en su dormitorio y cerró la puerta. Por primera vez en 25 años, estaba verdaderamente sola. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió algo más que satisfacción. Sintió rabia. ¿Crees que Victoria tomará una decisión drástica? Comenta qué crees que hará en el futuro. El Kiko enfrentamiento.
La puerta principal de su mansión en las afueras de Madrid se cerró de golpe con tanta fuerza detrás de Victoria que el candelabro de cristal en el vestíbulo tembló. Ella había estado sentada en la sala desde las 10, practicando lo que diría cuando Ricardo finalmente llegara a casa. Ahora, a las 12:30 de la madrugada, escuchó sus pasos inciertos en el suelo de mármol. «Victoria, cariño, ¿aún estás despierta?» La voz de Ricardo tenía el tono casual de un hombre que se creía completamente a salvo de ser descubierto. Apareció en la puerta de la sala, aflojándose la corbata con el aire satisfecho de alguien que acababa de concluir un negocio exitoso. «Lo oí todo en el club esta noche, Ricardo». Victoria permaneció sentada en el sillón que daba a la entrada, sus manos entrelazadas en su regazo, con una calma engañosa. El movimiento de Ricardo se detuvo por un momento antes de que continuara quitándose los gemelos. «Estoy seguro de que no sé a qué te refieres. La acústica de ese lugar es terrible. Probablemente oíste mal algo. Te oí diciéndole a Amanda lo aburrida y predecible que soy. Te oí discutiendo nuestro divorcio y cómo firmé unas capitulaciones matrimoniales sin leerlas. Te oí planeando tu nueva vida con tu secretaria». Los gemelos cayeron sobre la mesa auxiliar mientras Ricardo finalmente la miraba directamente. A la luz de la lámpara, Victoria podía ver los cálculos detrás de sus ojos, sopesando la negación contra la admisión, la estrategia contra el impulso. «Bueno», dijo finalmente, enderezando sus hombros. «Supongo que es hora de que tengamos esta conversación». Victoria había esperado negación, ira o al menos algún intento de justificación. El cambio inmediato de Ricardo a una discusión sin rodeos se sintió como otra bofetada. Incluso ahora, atrapado en la traición, mantenía el control total de la situación. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella en voz baja. «Con Amanda». «Alrededor de 18 meses. Pero Victoria, tienes que entender. Esto no es sobre ti personalmente. Simplemente nos hemos distanciado. La gente cambia. Los matrimonios siguen su curso. No soy el villano aquí. Me estás dejando por tu secretaría de 28 años, y se supone que debo ver esto como una evolución natural». Ricardo se dirigió al carrito de bar y se sirvió un whisky, sus movimientos deliberados y tranquilos. «Amanda y yo tenemos una conexión que tú y yo perdimos hace años. Ella entiende mi trabajo, mis ambiciones. Es intelectualmente estimulante de una manera que, francamente, tú no has sido por un tiempo». La casual crueldad de sus palabras se posó sobre Victoria como una manta pesada. Este era Ricardo sin pretensiones, sin la cuidadosa consideración que solía mostrar en público. Esto era lo que realmente pensaba de ella. «¿Y qué hay de nuestros votos matrimoniales? ¿25 años de promesas? Victoria, sé realista. Has estado esencialmente retirada de nuestro matrimonio durante años. Juegas al tenis, almuerzas con amigas, gestionas el personal de la casa. Es una vida agradable, pero no es una sociedad. Amanda y yo somos socios». Ricardo se sentó frente a ella, su expresión volviéndose casi amable, como si le estuviera explicando algo complicado a un niño. «Mira, no te voy a dejar en la indigencia. Tendrás suficiente dinero para mantener un estilo de vida cómodo, un bonito piso en la ciudad, tal vez. Puedes tomar clases de arte, viajar, lo que sea que hagan las mujeres de tu edad cuando finalmente tienen libertad». «¿Mujeres de mi edad?», repitió Victoria lentamente. «¿Te refieres a mujeres divorciadas cuyos exmaridos millonarios decidieron que eran demasiado aburridas para mantener?» «No seas dramática. Esto es una transacción de negocios en este punto. Lo manejaremos de manera limpia, en silencio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana con una oferta de acuerdo. Creo que la encontrarás bastante generosa». Victoria estudió el rostro de su marido.
buscando cualquier señal del hombre con el que se había casado hace 26 años. Ricardo siempre había sido ambicioso, a veces despiadado en los negocios, pero ella había creído que con ella era diferente. Se había equivocado en eso también. ¿Y qué pasa si no quiero el divorcio?, preguntó. ¿La ves? La risa de Ricardo no fue cruel, pero fue despectiva. Victoria, cariño, ¿cuál sería el punto? Ambos sabemos que este matrimonio ha terminado desde hace años. Solo hemos estado cumpliendo con la rutina. Ahora ambos podemos pasar a algo real. ¿Algo real con Amanda? Sí, con Amanda. Está embarazada. Victoria, vamos a tener una familia juntos. Las palabras golpearon a Victoria como agua helada. Un bebé. Ricardo tenía 55 años y comenzaba de nuevo con una mujer lo suficientemente joven para ser su hija, planeando la familia que siempre había afirmado que no quería con Victoria. Dijiste que no querías hijos, susurró. No quería hijos con alguien que habría sido una madre renuente. Amanda quiere construir algo conmigo. Está emocionada por nuestro futuro, de una manera que tú nunca lo estuviste por el nuestro. Victoria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No solo desamor, sino algo más duro y agudo. Rabia, tal vez, o determinación. Había pasado 25 años siendo la esposa perfecta, creando un hogar perfecto, apoyando su carrera perfecta, y su respuesta fue reemplazarla con alguien que lo haría mejor. ¿Crees que simplemente firmaré tus papeles y desapareceré en silencio? Creo que harás lo mejor para todos los involucrados. Luchar contra esto solo lo hará más caro y más público. ¿De verdad quieres arrastrar esto por los tribunales? ¿Quieres que todos en Madrid discutan tus asuntos personales? Ricardo se levantó, alisando su cabello con el gesto que una vez había encontrado entrañable. Ahora parecía pavoneo. Me quedaré en el Hotel Ritz hasta que esto se resuelva. Puedes contactarme a través de mi abogado si necesitas algo. Intenta pensar racionalmente sobre esto. Victoria, esta es una oportunidad para que ambos comencemos de nuevo. Caminó hacia la escalera y luego se detuvo y se giró. Ah, y Victoria, te agradecería que no hicieras esto más difícil de lo necesario. Amanda no merece ser arrastrada a nuestros problemas matrimoniales. Victoria lo vio subir las escaleras para empacar sus cosas, sus pasos seguros y sin prisa, incluso en la traición. Ricardo mantenía la suposición de que todo procedería de acuerdo a sus planes. Mientras lo oía moverse en su dormitorio, Victoria se sentó sola en la sala oscura, su mente acelerada. Tenía dos opciones: convertirse en la víctima que él esperaba o convertirse en alguien que él nunca vio venir. El reloj de pie en el pasillo dio la 1 de la madrugada. Ricardo se iría en 1 hora para comenzar su nueva vida con su novia embarazada, mientras Victoria averiguaba cómo reconstruir su mundo desde cero. Pero algo la molestaba de la conversación que había escuchado antes. Amanda preguntando sobre el otro dinero y la respuesta segura de Ricardo de que Victoria no sabía nada de eso. ¿Qué otro dinero? ¿Qué más había estado ocultando su marido a su aburrida y predecible esposa? Mañana comenzaría a averiguarlo. Esta noche planearía su estrategia. Ricardo Montero acababa de cometer el error de subestimar a la mujer que estaba descartando. A medida que los pasos de Ricardo bajaban las escaleras con su maleta, Victoria permaneció inmóvil en su silla. La puerta principal se cerró detrás de él con un clic final, dejándola sola en la casa que habían compartido durante 15 años. Se sentó en el silencio hasta que el amanecer irrumpió por las ventanas. ¿Crees que el camino de Victoria será fácil? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tus respuestas en los comentarios. Herencia oculta,
3 días después, Victoria se sentó frente a la abogada de divorcios Margarita Fuentes en una oficina de cristal con vistas a Madrid. La ciudad se extendía debajo de ellas, ocupada e indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en las oficinas de abogados de sus torres. Señora Castellanos, seré directa con usted. La voz de Margarita era nítida y profesional, cortando las formalidades con precisión quirúrgica. Su marido presentó la demanda primero, lo que le da ciertas ventajas. Sin embargo, las capitulaciones matrimoniales que firmó hace 25 años tienen algunas cláusulas interesantes que pueden funcionar a su favor. Victoria se movió en la silla de cuero, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Margarita Fuentes había sido recomendada por la hermana de una amiga como la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Alguien que se especializaba en casos financieros complejos que involucraban a hombres ricos y sus esposas descartadas. ¿Qué tipo de cláusulas? La infidelidad anula varias de las limitaciones financieras. Si podemos probar la aventura de su marido, usted tiene derecho a un acuerdo mucho más grande de lo que probablemente espera. Margarita sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Hábleme de sus activos. ¿Qué sabe sobre los negocios, inversiones y propiedades de su marido? Victoria sintió que el calor subía por su cuello. Me temo que no sé mucho sobre nuestras finanzas. Ricardo siempre se encargó de todo. Me daba una asignación para los gastos de la casa y gastos personales, pero nunca vi las declaraciones de impuestos o los estados de cuenta de las inversiones. ¿Asignación mensual de cuánto? 15,000 euros. La ceja de Margarita se levantó ligeramente. ¿Para gastos de la casa y gastos personales? ¿Y qué hay de la empresa? Montero Global Enterprises vale aproximadamente 50 millones de euros, según los registros públicos. El número golpeó a Victoria como un golpe físico. 50 millones de euros. Sabía que Ricardo tenía éxito, pero la magnitud de su riqueza nunca había sido real para ella. Era solo comodidad, seguridad, la capacidad de comprar lo que quisiera sin preocuparse por el costo. Señora Castellanos, en matrimonios que involucran este nivel de riqueza, las esposas suelen tener mucho más conocimiento financiero. ¿Cuánto tiempo ha controlado Ricardo todas las decisiones de dinero? Desde que nos casamos, él dijo que las finanzas eran demasiado complicadas para que yo me preocupara, que debía concentrarme en hacer que nuestra casa fuera hermosa y dejar que él se encargara del lado de los negocios. Margarita tomó notas en un cuaderno amarillo, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Y nunca cuestionó este arreglo? Victoria se sintió a la defensiva, luego enojada por sentirse a la defensiva. Confiaba en mi marido. Pensé que de eso se trataba el matrimonio, una sociedad donde cada persona manejaba lo que hacía mejor. Señora Castellanos, en mi experiencia, los hombres que insisten en el control financiero total suelen tener algo que ocultar. Voy a recomendar que contratemos a un detective privado para que investigue los asuntos de su marido, tanto románticos como financieros. La palabra asuntos quedó en el aire entre ellas. Victoria se preguntó cuántas otras mujeres se habían sentado en esta silla, descubriendo que su confianza había sido utilizada como arma en su contra. ¿Cuánto costará esto? Mi anticipo es de 50,000 euros. El investigador será adicional. ¿Tiene acceso a esa cantidad? La cuenta corriente de Victoria tenía 8,000 euros. Su cuenta de ahorros tenía 12,000 euros, dinero que había acumulado de su asignación a lo largo de los años, principalmente para regalos y donaciones caritativas. No tengo 50,000 euros disponibles de inmediato. Margarita se inclinó hacia adelante. Señora Castellanos, si su marido controla todo el dinero y usted necesita dinero para luchar contra él, tenemos un problema. A menos que... Hizo una pausa mientras estudiaba el rostro de Victoria. ¿Hay algún dinero familiar? ¿Herencia, fondos fiduciarios, algo separado del negocio de su marido?
No, no lo creo. Mis padres murieron cuando yo era joven. Fui criada por mi abuela, pero ella falleció hace 15 años. ¿Cuál era el nombre de su abuela? Eleonora Valdés, pero no era rica. Vivía modestamente. Trabajaba en la industria hotelera. La pluma de Margarita dejó de moverse. Levantó la vista bruscamente. ¿Eleonora Valdés, la dueña de casinos? Victoria la miró fijamente. ¿Dueña de casinos? No, mi abuela trabajaba para casinos, pero no los poseía. Estaba en la gerencia o algo así. Margarita ya estaba tecleando en su ordenador, sus dedos volando sobre el teclado. Después de un momento, giró la pantalla hacia Victoria. Señora Castellanos, su abuela, Eleonora Valdés, era propietaria de 3 casinos en Las Palmas de Gran Canaria. Valdés Enterprises estaba valorada en aproximadamente 60 millones de euros cuando murió hace 15 años. Las palabras en la pantalla se difuminaron mientras Victoria intentaba procesar lo que leía. Obituario de Eleonora Valdés, empresaria y magnate de los casinos. Le sobrevive una nieta, Victoria Valdés Castellanos. Eso es imposible. Ricardo me habría dicho si hubiera heredado algo significativo. La expresión de Margarita cambió de la neutralidad profesional a algo más duro. Señora Castellanos, ¿quién se encargó de la herencia de su abuela? Ricardo lo hizo. Dijo que era solo papeleo, que no había mucho que resolver. Él se encargó de todo para que yo no tuviera que lidiar con eso durante mi duelo. ¿Y nunca vio ningún documento? ¿Nunca habló con el abogado de su abuela? Victoria negó con la cabeza, una sensación de malestar creciendo en su estómago. Ricardo dijo que sería demasiado doloroso para mí, que él se encargaría de todos los detalles legales. Margarita tomó su teléfono y marcó un número. Jaime, soy Margarita Fuentes. Necesito que busques la herencia de Valdés de hace 15 años. Eleonora Valdés murió en septiembre de 2009. ¿Qué pasó con Valdés Enterprises? Victoria vio cómo el rostro de Margarita cambiaba mientras escuchaba la respuesta. Cuando colgó, su expresión era sombría. Señora Castellanos, su marido ha estado actuando como albacea de la herencia de su abuela durante 15 años. Valdés Enterprises sigue operando, sigue siendo rentable. Según los registros públicos, las propiedades de los casinos se mantienen en un fideicomiso para la nieta de Eleonora Valdés. La habitación pareció inclinarse alrededor de Victoria. ¿Está diciendo que soy dueña de casinos? Estoy diciendo que su marido ha estado controlando su herencia durante 15 años sin su conocimiento. El fideicomiso genera aproximadamente 5 millones de euros en ingresos anualmente, dinero que legalmente le pertenece a usted. Victoria se agarró a los brazos de su silla. 5 millones de euros al año durante 15 años. Dinero que debería haber sido suyo. Dinero que Ricardo había escondido de ella mientras le daba una asignación mensual, como a una niña. ¿Cómo es eso legal? Si firma documentos dándole poder notarial sobre la herencia, es técnicamente legal. Pero señora Castellanos, debería haber sido informada sobre la herencia. Debería haber estado recibiendo los ingresos. Ricardo me dijo que mi abuela me había dejado algunos objetos personales y una pequeña cuenta de ahorros. Dijo que el resto se fue a la caridad. La mandíbula de Margarita se tensó. Su marido le ha estado robando durante 15 años y ahora está tratando de divorciarse de usted antes de que descubra lo que realmente posee. Victoria miró el horizonte de Madrid, su mente dando vueltas. Después de todo, no era un ama de casa dependiente. Era una mujer rica que había sido mantenida en la ignorancia de su propia fortuna por el hombre en el que más confiaba. ¿Qué hacemos ahora? Margarita sonrió por primera vez desde que Victoria había entrado en su oficina. Ahora llamamos a Jaime Sánchez, el abogado que ha estado esperando 15 años para conocerla, y luego le presentamos a su marido a la mujer con la que nunca supo que se había casado.
Victoria sintió algo que no había experimentado en años. No solo esperanza, sino poder. Ricardo había construido su estrategia en torno a su impotencia. Estaba a punto de aprender que su aburrida y predecible esposa valía el doble que él, y estaba furiosa. Margarita, quiero que entienda algo. Ricardo Montero ha controlado cada aspecto de mi vida durante 25 años. Ha escondido mi herencia, planeado mi descarte y me ha reemplazado con una mujer más joven mientras vivía del dinero que me pertenecía. Victoria se puso de pie, su voz firme y clara. Quiero que sea destruido. Margarita Fuentes sonrió aún más. Xiomara Castellanos, eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Dale me gusta a este video si estás emocionado por lo que viene a continuación. Y si quieres ver a Victoria recuperar su imperio, comparte este video con tus amigos. La verdad en la biblioteca. El teléfono sonó a las 6 de la mañana, sacando a Victoria de su primer sueño tranquilo en semanas. Buscó a tientas el receptor en el dormitorio principal, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silencioso. Xiomara Castellanos, soy Tomás Benítez, el detective privado que la señora Fuentes contrató. Tengo algunos hallazgos preliminares sobre su marido, que creo que necesita escuchar de inmediato. Victoria se sentó en la cama, su corazón ya acelerado. La voz de Tomás era cálida y tranquilizadora, pero la urgencia en su tono hizo que la adrenalina corriera por su sistema. ¿Qué encontró? Montero Global Enterprises tiene serios problemas financieros. Su marido debe aproximadamente 12 millones de euros a varios acreedores, y los activos de su negocio han estado disminuyendo durante los últimos 3 años. Ha estado cubriendo las pérdidas con préstamos agresivos. Victoria presionó el teléfono más cerca de su oído. ¿Quiere decir que está en bancarrota? Peor que en bancarrota, señora Castellanos. Está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Hay más. Amanda Fuentes, su secretaria, no es solo una mujer joven que busca seguridad. Su familia es propietaria del grupo de restaurantes Fuentes, valorado en unos 30 millones de euros. No se casa con él por dinero. Entonces, ¿por qué se casa con él? Eso es lo que todavía estoy investigando. Pero, señora Castellanos, su marido ha estado moviendo dinero al extranjero durante los últimos 6 meses. Grandes cantidades, de una manera que sugiere que se está preparando para algo grande. Victoria se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Mirando los terrenos perfectamente cuidados de la finca, ahora se daba cuenta de que había estado pagando por ellos sin saberlo. Tomás, necesito entender algo. Si el negocio de Ricardo está fallando y debe dinero, ¿por qué una mujer rica querría casarse con él? Esa es la pregunta que me ha mantenido despierto toda la noche, señora Castellanos. Voy a seguir investigando, pero quería que supiera que esta situación es más complicada que una simple aventura y divorcio. Después de que Tomás colgara, Victoria preparó café en la cocina, que todavía se sentía como un escenario para una vida que nunca había sido real. Necesitaba entender más sobre los casinos de su abuela, sobre el dinero que le había sido escondido, sobre la vida que había estado viviendo sin darse cuenta. A las 9 en punto, condujo a la Biblioteca del Condado de Madrid, un imponente edificio de ladrillo donde nunca antes había necesitado realizar una investigación. La bibliotecaria de referencia, una mujer pequeña de unos 70 años, con ojos agudos detrás de unas gafas de alambre, se acercó a Victoria en el terminal del ordenador. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo, querida? Estoy tratando de investigar mi historia familiar. Mi abuela era dueña de negocios que yo no conocía, y estoy tratando de entender qué pasó. La señora Mara Pérez, según su etiqueta de nombre, se sentó en la silla junto a Victoria con el aire de alguien que había ayudado a innumerables personas
a descubrir secretos familiares. ¿Cuál era el nombre de su abuela? Eleonora Valdés. Murió hace 15 años. El rostro de la señora Pérez se iluminó. Eleonora Valdés. Oh, querida. Su abuela fue una mujer bastante notable. Construyó esos casinos de la nada, ¿sabe? Comenzó como camarera de cócteles en Las Palmas en la década de 70 y terminó siendo dueña de la mitad de la zona del muelle. Victoria miró fijamente a la anciana bibliotecaria. ¿Usted conocía a mi abuela? No personalmente, pero su historia era legendaria entre las mujeres de mi generación. Eleonora Valdés era la prueba de que una mujer podía construir un imperio si era lo suficientemente inteligente y dura. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, excepto su madre. Dedicó toda su vida a construir algo que duraría. Los dedos de la señora Pérez volaron sobre el teclado, sacando artículos de periódicos y registros comerciales que pintaban una imagen de la abuela de Victoria que no se parecía en nada a la mujer tranquila que recordaba haber visitado ocasionalmente durante su infancia. «Mire esto», dijo la señora Pérez, señalando una fotografía de 1995. Eleonora en la inauguración de su tercer casino. Tenía 70 años y todavía estaba expandiendo su negocio. Victoria estudió la fotografía. Su abuela estaba de pie frente a la reluciente entrada de un casino, vistiendo un elegante vestido negro y una sonrisa confiada. Se veía poderosa, exitosa, completamente en control de su mundo. No lo entiendo. Cuando crecía parecía tan modesta. Vivía en un piso pequeño, conducía un coche viejo. Oh, esa era la forma de ser de Eleonora. Nunca hacía alarde de su riqueza. Decía que hacía que la gente te tratara de manera diferente cuando sabían que tenías dinero. Prefería ser subestimada. Victoria sintió un escalofrío de reconocimiento. Había sido subestimada durante todo su matrimonio, y ahora estaba descubriendo que tal vez eso era algo de familia. «Señora Pérez, ¿sabe algo sobre lo que pasó con sus negocios cuando murió?» La expresión de la bibliotecaria se volvió preocupada. «Bueno, ahí es donde la historia se pone triste. Querida, Eleonora intentó durante años reconectarse con su madre y luego con usted. Quería transmitirle su legado, enseñarle sobre el negocio, pero su madre nunca estuvo interesada. Y después de que su madre muriera, Eleonora dijo que su marido impidió cualquier contacto. El pecho de Victoria se apretó. ¿Mi marido impidió el contacto? Eleonora vino a la biblioteca varias veces en sus últimos años, tratando de encontrar formas de comunicarse con usted. Estaba muy preocupada por su futuro. Dijo que no confiaba en el hombre con el que se había casado. Creó el fideicomiso para protegerla, pero temía que nunca se enterara de él. Victoria miró fijamente la pantalla del ordenador, que ahora mostraba un artículo sobre la muerte de Eleonora Valdés. El obituario mencionaba a su nieta, Victoria Castellanos, pero no daba detalles sobre la herencia o la sucesión del negocio. «Señora Pérez, mi marido me dijo que mi abuela me dejó algunos objetos personales y una pequeña cuenta de ahorros. Dijo que todo lo demás se fue a la caridad». El rostro de la anciana se endureció. «Eso es una mentira, querida. Eleonora Valdés nunca habría dejado el trabajo de su vida a la caridad, cuando tenía una nieta para heredarlo. Ella construyó ese imperio para usted». Victoria pasó las siguientes 2 horas leyendo todo lo que la biblioteca tenía sobre el imperio empresarial de su abuela. Valdés Enterprises era propietaria de 3 casinos rentables, varios restaurantes y propiedades inmobiliarias significativas en Las Palmas. Eleonora había sido una astuta mujer de negocios que había convertido su conocimiento de la industria hotelera en una fortuna que mantenía a cientos de empleados. Mientras Victoria se preparaba para irse, la señora Pérez le puso una mano suave en el brazo.
Querida, no sé cuál es su situación con su marido, pero recuerdo algo que Eleonora dijo la última vez que la vi. Dijo que los hombres que intentan controlar a las mujeres generalmente lo hacen porque tienen miedo de lo que somos capaces de hacer cuando nos damos cuenta de nuestro propio poder. Victoria condujo a casa a través de la tarde de otoño, su mente girando con nueva información sobre su familia y su herencia. Su abuela había construido un imperio y trató de dejárselo, pero Ricardo había interceptado todo, manteniendo a Victoria en la ignorancia mientras él controlaba su dinero. Cuando llegó a la mansión, Victoria se sentó en su coche por un momento, mirando la casa con nuevos ojos. Esta no era la compra exitosa de Ricardo. Esto era su dinero de herencia, filtrado a través del control de su marido, de vuelta a ella en forma de una hermosa prisión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi el anuncio de compromiso en el periódico de hoy. Felicitaciones a la feliz pareja, un amigo. Las manos de Victoria temblaron mientras abría su ordenador portátil y buscaba anuncios de compromiso. Allí estaba en la sección de sociedad de El País. Ricardo Montero, CEO de Montero Global Enterprises, anuncia su compromiso con Amanda Fuentes, hija del restaurador David Fuentes. La boda está planeada para el próximo mes en el Hotel Ritz. Próximo mes. Ricardo no solo la estaba dejando rápidamente, la estaba borrando, reemplazándola tan rápido que la tinta apenas estaba seca en los papeles de separación. Victoria miró fijamente la foto de compromiso, Ricardo y Amanda sonriendo a la cámara, ambos irradiando confianza y éxito. Ricardo se veía más joven, revitalizado por su nueva relación. Amanda se veía triunfante, como una mujer que había ganado un premio valioso. Pero Victoria ahora sabía algo que ellos no sabían que ella sabía. No era un ama de casa descartada. Era la nieta de Eleonora Valdés, y era dueña de un imperio con el que ninguno de ellos había contado. Mañana se reuniría con Jaime Sánchez, el abogado que había estado esperando 15 años para darle el control de su herencia. Esta noche, planearía su estrategia para la guerra que Ricardo había comenzado sin darse cuenta de contra quién estaba luchando. Victoria entró en la casa que había sido comprada con su dinero y amueblada con su herencia. Cada habitación se veía diferente ahora que entendía cómo se había pagado. No vivía de la generosidad de Ricardo. Vivía en su propia riqueza, cuidadosamente escondida por el hombre en el que había confiado todo. Ricardo Montero estaba a punto de descubrir que su aburrida y predecible esposa había heredado algo mucho más peligroso que el dinero. Había heredado la determinación de Eleonora Valdés y 25 años de ira para alimentarla. ¿Crees que Ricardo y Amanda obtendrán lo que merecen? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte el final de esta increíble historia. La confrontación final. 2 horas después, Ricardo se acercó a Victoria en el pasillo del juzgado, su abogado notablemente ausente y su fachada de confianza completamente demolida. Amanda no estaba a la vista, habiendo abandonado el edificio inmediatamente después de enterarse de la verdad sobre los crímenes financieros de su prometido. Victoria, tenemos que hablar. La voz de Ricardo no tenía su tono dominante habitual. Parecía mayor de alguna manera, desinflado por la exposición pública de sus mentiras, cuidadosamente construidas. ¿25 años demasiado tarde para hablar, Ricardo? Victoria se detuvo con Margarita junto a las ventanas del juzgado. La luz del sol iluminaba los documentos que acababan de destruir el imperio de su marido. Mira, sé que estás enojada, pero podemos resolver esto en privado.
No hay necesidad de arrastrar esto a un juicio público. Piensa en lo que esto hará a nuestra reputación. Victoria estudió al hombre que había amado y en el que había confiado durante la mitad de su vida adulta, incluso ahora atrapado en el robo y el engaño. Ricardo estaba tratando de manipularla para que lo protegiera de las consecuencias de sus acciones. Mi reputación. Ricardo, estoy a punto de ser conocida como la mujer que heredó un imperio de casinos y derribó a su exmarido corrupto. Creo que estaré bien. El rostro de Ricardo se sonrojó de desesperación. Victoria, no entiendes el mundo de los negocios. Esos casinos necesitan una gerencia experimentada. Sin mi supervisión, lo perderás todo en un año. De la misma manera que tú has estado perdiendo todo. La empresa que ha estado sobreviviendo con mi dinero robado durante los últimos 15 años. Margarita Fuentes se adelantó, su voz nítida y profesional. Señor Montero, mi cliente está dispuesta a ser razonable. Devuelva cada euro que le robó a Valdez Enterprises, acepte una auditoría completa de las finanzas de su negocio y consideraremos no presentar cargos criminales por malversación. La compostura de Ricardo finalmente se rompió por completo. ¿Cargos criminales? Victoria, no puedes ser seria. Estábamos casados. Las parejas casadas comparten activos. Las parejas casadas comparten activos que conocen. Ricardo, deliberadamente escondiste mi herencia mientras robabas de ella. Eso no es compartir. Eso es robo. Detrás de Ricardo, Victoria pudo ver a los miembros de la familia de Amanda llegando al juzgado. La familia Fuentes aparentemente se había enterado de las revelaciones de la mañana y había venido a evaluar el daño al compromiso de su hija con un hombre cuyo imperio empresarial fue construido con dinero de casinos robado. El padre de Amanda, David Fuentes, se acercó con dos hombres en trajes caros que parecían abogados. Victoria lo reconoció por las fotografías de la sociedad, un exitoso restaurador que había construido su propia fortuna legítima. Señor Montero. La voz de David Fuentes era helada. Mi hija me dice que hay algunas irregularidades financieras que necesitamos discutir. Ricardo se giró para enfrentar a la delegación de la familia Fuentes, su rostro pálido de pánico. David, puedo explicarlo todo. Esto es solo un malentendido entre Victoria y yo. Un malentendido que involucra 100 millones de euros en activos de casinos y 15 años de robo. El abogado de David Fuentes se adelantó. Señor Montero, hemos revisado los contratos de boda que su prometida firmó. Hay garantías financieras significativas que parecen ser fraudulentas, dadas las revelaciones de hoy. Victoria vio cómo el sistema de apoyo restante de Ricardo se desmoronaba en tiempo real. Amanda se había ido. Su familia lo estaba persiguiendo por fraude y sus socios de negocios probablemente estaban recibiendo llamadas de reporteros preguntando sobre la estabilidad financiera de Montero Global Enterprises. El teléfono de Margarita vibró con un mensaje de texto. Ella lo miró y sonrió. Victoria, los reporteros de negocios ya están publicando la historia. Heredera de casino expone el robo de 15 años de su marido. Es tendencia en los sitios de noticias financieras. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar sin cesar. Victoria podía ver el pánico en sus ojos mientras se daba cuenta de que su reputación profesional estaba siendo destruida tan a fondo como su vida personal. Victoria, por favor, me conoces. No soy un criminal. Estaba tratando de construir algo para nuestro futuro. ¿Para el futuro de quién, Ricardo? ¿El futuro que estabas planeando con Amanda? ¿El futuro que requería que robaras mi herencia y te divorciaras de mí antes de que me enterara de lo que habías hecho? Patricia Santos apareció al final del pasillo, caminando enérgicamente hacia Victoria con una carpeta en las manos. Había conducido desde Las Palmas tan pronto como Margarita la llamó con noticias de la conferencia de conciliación. Victoria,
Tengo los resultados preliminares de la auditoría que solicitaste. La voz de Patricia llevaba la satisfacción de alguien cuyas preocupaciones finalmente habían sido validadas. Montero Global Enterprises le debe a Valdez Enterprises aproximadamente 47 millones de euros en fondos malversados más intereses. Ricardo miró a Patricia con horror. No puedes probar que ese dinero fue malversado. Fueron inversiones de negocios legítimas en una empresa que está en bancarrota. La voz de Patricia era aguda por años de frustración. Señor Montero, he estado pidiendo documentación de estas inversiones durante 5 años. Nunca proporcionó ninguna porque no existen. El abogado de David Fuentes se acercó a Ricardo. Señor Montero, vamos a necesitar una contabilidad completa de sus activos antes de proceder con cualquier discusión sobre los contratos de boda. No va a haber una boda, dijo Victoria en voz baja. Amanda dejó eso claro cuando salió del juzgado. Ricardo miró a su alrededor en el pasillo a las caras que lo rodeaban. Victoria, poderosa y segura con el traje de su abuela. Margarita Fuentes, aguda e implacable en la búsqueda de la justicia. Patricia Santos, protectora del imperio empresarial que había estado salvaguardando. El equipo legal de David Fuentes, calculando el daño a la reputación de su familia. ¿Qué quieres de mí? La voz de Ricardo apenas era un susurro. Victoria pensó en las cartas de su abuela, en los 25 años que había pasado creyéndose dependiente de un hombre que le estaba robando, en los empleados de Valdez Enterprises, que se habían estado preguntando cuándo la nieta de Eleonora Valdez finalmente volvería a casa. Quiero que devuelvas cada euro que me robaste. Quiero que reconozcas públicamente que Montero Global Enterprises fue construido con fondos de casinos robados, y quiero que desaparezcas de mi vida por completo. El teléfono de Ricardo sonó de nuevo. Esta vez lo contestó con manos temblorosas. Ricardo Montero. Su voz se quebró mientras escuchaba a quien quiera que lo estuviera llamando. Sí, entiendo. Estaré allí lo antes posible. Terminó la llamada y miró a Victoria con algo que podría haber sido respeto por primera vez en su matrimonio. Ese era mi socio. Los bancos están pidiendo nuestros préstamos. Montero Global Enterprises estará en bancarrota a finales de semana. Victoria no sintió satisfacción en la destrucción de Ricardo. Solo una profunda sensación de justicia finalmente siendo servida. Siento que esto haya llegado a esto, Ricardo. Siento que eligieras robarme en lugar de simplemente decirme la verdad sobre mi herencia. ¿Te habrías quedado casado conmigo si hubieras sabido que yo valía más que tú? Victoria consideró la pregunta seriamente. No lo sé, pero nunca me diste la oportunidad de averiguarlo, ¿verdad? Ricardo se alejó por el pasillo del juzgado, su teléfono sonando una y otra vez, mientras su mundo continuaba colapsando. Victoria lo vio irse, sintiéndose extrañamente en paz por primera vez en meses. Margarita Fuentes le puso una mano suave en el brazo a Victoria. ¿Cómo te sientes? Victoria miró el horizonte de Madrid, pensando en los casinos que la esperaban en Las Palmas, los empleados que habían protegido el legado de su abuela y la vida que estaba a punto de construir como la mujer que siempre había sido, pero nunca supo que podía llegar a ser. Me siento como la nieta de Eleonora Valdez, dijo Victoria, y siento que es hora de ir a casa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras últimas historias. El legado de Eleonora 6 meses después. Victoria se paró en el podio de la Conferencia de Liderazgo Empresarial Femenino en Sevilla, mirando a una audiencia de 300 mujeres que habían venido a escuchar su historia. El tema de la conferencia era encontrar la fuerza después de la traición. Y el discurso de Victoria había sido la sesión más solicitada del fin de semana. Cuando tenía 52 años, comenzó Victoria,
su voz clara y segura. Descubrí que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Pensaba que era un ama de casa dependiente cuyo exmarido millonario me estaba manteniendo generosamente. En cambio, era dueña de un casino cuyo marido me había estado robando durante 15 años. La audiencia se inclinó hacia adelante con intensa atención. Victoria había aprendido que su historia resonaba con mujeres de todo el país que habían descubierto sus propias versiones de traición y manipulación financiera. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre la mujer que fui y la mujer en la que me convertí, y cómo a veces nuestros mayores desastres pueden revelar nuestras mayores fortalezas. Victoria miró los rostros de mujeres de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años y más. Profesionales, empresarias, madres, esposas, divorciadas, mujeres que habían construido sus propios imperios y mujeres que apenas comenzaban a entender su propio poder. Mi abuela, Eleonora Valdés, comenzó de la nada y construyó un imperio de casinos valorado en más de 100 millones de euros. Hizo esto como una mujer soltera en una industria dominada por hombres, en un momento en que las mujeres tenían pocas protecciones legales y aún menos oportunidades. Victoria hizo clic en una diapositiva que mostraba una fotografía de su abuela en la inauguración de Valdés Grand Casino. Eleonora entendió algo que me tomó 52 años aprender. Las mujeres necesitan ser dueñas de cosas, no solo vivir de la generosidad de los demás. Construyó Valdés Enterprises, no solo para ella, sino como un legado para las mujeres que vendrían después de ella. Una mujer en la primera fila levantó la mano. Victoria, ¿cómo encontraste el valor para luchar cuando descubriste la verdad? Victoria sonrió, pensando en ese momento en el juzgado, cuando finalmente había entendido quién era realmente. Me di cuenta de que había estado viviendo la idea de otra persona sobre quién debería ser. En lugar de descubrir quién era realmente, la mujer que aceptaba 15,000 euros al mes como asignación estaba interpretando un papel. La mujer que era dueña de 3 casinos era la verdadera yo. Victoria avanzó a la siguiente diapositiva, mostrando el Valdés Boardwalk Casino durante su reciente expansión. Hoy, Valdés Enterprises emplea a más de 800 personas y genera 12 millones de euros en ganancias anuales. Hemos expandido nuestras operaciones de restaurantes, abierto un hotel boutique y acabamos de comenzar la construcción de nuestra 4ª propiedad de casino. La audiencia estalló en aplausos. Victoria se había convertido en una especie de celebridad en los círculos de negocios, apareciendo en portadas de revistas y citada en artículos sobre la independencia financiera de las mujeres después de los 50. Pero lo más importante que he aprendido es que nuestro poder no proviene del dinero que heredamos o de los negocios que poseemos. Nuestro poder proviene de entender que merecemos controlar nuestro propio destino. Victoria se alejó del podio, caminando más cerca de la audiencia, mientras su voz se volvía más personal. Hace 6 meses, mi exmarido Ricardo fue sentenciado a 5 años en una prisión federal por malversación y fraude. Montero Global Enterprises fue disuelta. Sus activos fueron vendidos para pagar a los acreedores. Amanda Fuentes se casó con otra persona a los 3 meses de nuestro divorcio y ahora está embarazada del hijo de su nuevo marido. Una onda de satisfacción se movió a través de la audiencia. Victoria había aprendido que las mujeres disfrutaban particularmente de la parte de su historia, donde todos obtenían exactamente lo que se merecían. Pero no les digo esto porque quiera que se centren en la venganza. Les digo esto porque quiero que se centren en la justicia.
Hay una diferencia entre destruir a alguien por ira y simplemente negarse a dejar que sigan haciéndote daño. Victoria regresó al podio para sus comentarios finales. Hoy, no soy solo la dueña de Valdez Enterprises. Soy la presidenta de la Fundación Eleonora Valdez, que proporciona micropréstamos a mujeres que inician sus propios negocios. Estoy en la junta directiva de otras 3 compañías de casinos, ayudando a llevar a más mujeres a puestos de liderazgo en la industria del juego. Y estoy trabajando con los legisladores para fortalecer las leyes que protegen a las mujeres del abuso financiero en el matrimonio. Victoria miró a la audiencia, viendo su propio viaje reflejado en sus rostros. La mujer que aceptó la oferta de acuerdo de Ricardo se habría ido con 20,000 euros al mes durante 5 años. La mujer que luchó recuperó 120 millones de euros en activos robados y construyó un imperio empresarial que mantendrá a cientos de familias por generaciones. Una mujer mayor en la fila de atrás se puso de pie. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que sospechan que sus maridos podrían estar escondiendo activos o controlando sus finanzas? La expresión de Victoria se volvió seria. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, investiguen. Obtengan copias de las declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión. Nunca firmen documentos que no entiendan. Y recuerden que en una verdadera sociedad, su cónyuge quiere que entiendan su situación financiera, no que permanezcan ignorantes de ella. La presidenta Margarita Fuentes, que estaba sentada en la primera fila, sonrió ante el consejo práctico de Victoria. Margarita se había convertido no solo en la abogada de Victoria, sino en su amiga y socia de negocios, ayudando a estructurar el marco legal de la Fundación Eleonora Valdez. Lo más importante, continuó Victoria, recuerden que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estaban destinadas a ser. Yo tenía 52 años cuando descubrí que era la nieta de Eleonora Valdez. Algunas de ustedes pueden ser mayores, algunas más jóvenes. La edad no importa. Lo que importa es la decisión de dejar de aceptar las definiciones de otras personas sobre quién eres. La audiencia se puso de pie en una ovación mientras Victoria concluía su discurso. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, mujer tras mujer compartió historias de abuso financiero, activos ocultos y el desafío de reconstruir después de la traición. Después de que terminó la conferencia, Victoria condujo a Las Palmas para su reunión de gerencia semanal con Patricia Santos. El viaje se había convertido en una meditación para ella, una transición entre su papel público como oradora motivacional y su papel privado como ejecutiva de casinos. Valdez Grand Casino se veía exactamente como cuando su abuela lo construyó. Pero Victoria había agregado toques que reflejaban su propia visión. Las salas de descanso de los empleados habían sido renovadas con muebles cómodos y luz natural. Los programas de capacitación se habían ampliado para ayudar a los trabajadores a avanzar dentro de la empresa. El plan de participación en las ganancias aseguraba que el éxito de Valdez Enterprises beneficiara a todos los que contribuían a él. Victoria encontró a Patricia en la oficina del ático, revisando los informes trimestrales, con la satisfacción de alguien cuyos instintos habían sido reivindicados. Los números del cuarto trimestre son excelentes, informó Patricia. Los ingresos han subido un 18% con respecto al año pasado, y las encuestas de satisfacción de los empleados muestran las calificaciones más altas en la historia de la empresa. Victoria se sentó en la silla de su abuela, que ya no le quedaba grande. Había crecido para heredar el legado de Eleonora Valdez mientras lo hacía suyo. ¿Alguna noticia de los investigadores sobre los activos ocultos de Ricardo? Los alguaciles federales recuperaron otros 2 millones de euros de cuentas en el extranjero ayer.
Estiman una recuperación total de alrededor del 60% de lo que fue robado. Victoria asintió. Había aprendido a estar satisfecha con la justicia en lugar de una restauración perfecta. Parte del dinero que Ricardo había robado se había ido para siempre, gastado en su estilo de vida y en empresas comerciales fallidas. Pero Valdez Enterprises estaba más fuerte que nunca, y los fondos recuperados se habían reinvertido en expansión y beneficios para los empleados. Patricia, quiero discutir el programa de becas del que hablamos. Las becas de negocios Eleonora Valdez para mujeres mayores de 40 años. Exactamente. Y quiero financiar programas de MBA completos para mujeres que están comenzando de nuevo después de un divorcio o la pérdida de un trabajo. Mujeres que descubren en la mediana edad que necesitan reconstruir sus carreras desde cero. Patricia sonrió. A tu abuela le encantaría eso. Siempre decía que lo más peligroso que una mujer podía hacer era depender por completo de otra persona para su seguridad. Victoria caminó hacia la ventana que daba al océano Atlántico, pensando en el camino que la había llevado de ama de casa, dependiente a magnate de casinos en menos de un año. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Tomás Benítez, el detective privado que se había convertido en un amigo cercano. Vi tu discurso en línea. Eleonora estaría orgullosa. Victoria miró la fotografía enmarcada de su abuela, que ahora se sentaba prominentemente en el escritorio. Eleonora Valdez, a los 75 años, todavía aguda y dominante en la inauguración de su última expansión de casino. Otro mensaje de texto, este de la señora Pérez en la biblioteca. Querida, te vi en las noticias de nuevo. Muy orgullosa de cómo has honrado el legado de tu abuela. Victoria había aprendido que su transformación había inspirado no solo a las mujeres en las conferencias de negocios, sino a las personas en toda su comunidad, que habían visto a un ama de casa aparentemente indefensa convertirse en una poderosa empresaria. El teléfono sonó, y Victoria reconoció el número de un reportero de la revista Forbes, que estaba trabajando en un reportaje sobre mujeres en la industria de los casinos. Señora Castellanos, quería hacer un seguimiento de nuestra entrevista sobre la Fundación Eleonora Valdez. ¿Puede contarme sobre su visión a largo plazo para apoyar a las mujeres empresarias? Victoria miró las luces de las palmas que comenzaban a brillar en la oscuridad del anochecer. Cada luz representaba a alguien trabajando, soñando, construyendo algo para el futuro de su familia. La fundación existe porque mi abuela entendió que las mujeres necesitan algo más que inspiración. Necesitamos capital, tutoría y protección legal. Estamos planeando expandir el programa de micropréstamos a nivel nacional y agregar componentes educativos sobre alfabetización financiera y planificación de negocios. ¿Y qué hay de sus planes personales? ¿Algún pensamiento de volver a casarse? Victoria sonrió ante la pregunta que le hacían en cada entrevista. Estoy enfocada en construir algo que dure más allá de mi vida. El romance no está fuera de la mesa para siempre, pero en este momento estoy descubriendo lo que significa ser completamente independiente por primera vez en mi vida adulta. Después de que la entrevista terminó, Victoria permaneció en la oficina mientras caía la noche sobre Las Palmas. Tenía planes de cena con Patricia y los otros gerentes senior, una tradición mensual que había reemplazado las cenas solitarias que solía comer en las afueras de Madrid mientras esperaba que Ricardo regresara a casa. Victoria recogió su maletín y se preparó para salir de la oficina que se había convertido en el centro de su nueva vida. Mañana revisaría los planes de expansión para el 5º Casino Valdez. La próxima semana testificaría ante un comité del Congreso sobre el abuso financiero en el matrimonio. El próximo mes hablaría en otra conferencia
sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Pero esta noche, cenaría con amigos que respetaban su inteligencia, valoraban su liderazgo y nunca la hacían sentir que necesitaba disculparse por su éxito. Mientras Victoria caminaba por el piso del casino hacia el restaurante donde su equipo la esperaba, notó la forma en que los empleados la saludaban con una calidez genuina. Se había convertido en el tipo de líder que su abuela había sido. Exigente, pero justa. Ambiciosa, pero ética. Poderosa, pero nunca cruel. Victoria se detuvo en la entrada del restaurante Valdez Grand, mirando hacia el piso del casino, que su abuela había diseñado y ella había heredado. Los sonidos de la conversación, la risa y el juego llenaban el aire con la energía de personas persiguiendo sus sueños y tomando riesgos calculados. Este era su mundo ahora, no el entorno controlado del Club de Campo Las Dalias, donde la habían mantenido segura e ignorante, sino el mundo dinámico y desafiante de los negocios, donde el éxito dependía de la inteligencia, el coraje y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Victoria entró en el restaurante donde Patricia y el equipo de gerencia la esperaban, lista para discutir el futuro de Valdez Enterprises y planear la siguiente fase de expansión. Era la nieta de Eleonora Valdez y estaba exactamente donde pertenecía. Mientras se unía a sus colegas en la mesa, Victoria reflexionó sobre el viaje que la había llevado de una traición devastadora a un autodescubrimiento triunfante. La mujer que se había quedado inmóvil detrás de las puertas francesas del club de campo ya no existía. En su lugar estaba Victoria Valdez Castellanos, dueña de un casino, presidenta de una fundación y prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre estuviste destinada a ser. La conversación fluía alrededor de la mesa, mientras el equipo discutía los informes trimestrales, los planes de expansión y las iniciativas para los empleados. Victoria escuchaba las voces de las personas que se habían convertido en su familia elegida, personas que valoraban sus contribuciones y respetaban su liderazgo. Fuera de las ventanas del restaurante, el océano Atlántico se extendía hacia el horizonte, eterno y siempre cambiante, como las posibilidades que se avecinaban. Victoria había perdido un marido, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido un matrimonio, pero había ganado un imperio. Había perdido sus ilusiones, pero había descubierto su fuerza. Y eso, se dio cuenta, era la herencia más valiosa de todas. Si te gustó esta historia, deja un comentario a continuación y dinos cuál fue tu momento favorito. Y no olvides suscribirte y compartir este video.